Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar, amén, en la casa del Señor esta noche. Y yo les voy a invitar a que busquen conmigo el Salmo 124. Salmo 124 dice: A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús suplicamos, Señor, ser edificados en tu palabra, en tu verdad. Danos sabiduría, danos inteligencia espiritual, danos sabiduría emocional en el nombre de Jesús y que podamos ser cada día más como Jesucristo. Gracias, en el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, esta noche vamos a hablar acerca de algo que seguramente todo el mundo ha experimentado alguna vez. Una crisis. ¿Han estado en crisis alguna vez? Sí, ¿verdad? Y podemos hablar de diferentes clases de crisis. En el Salmo 124, evidentemente, este hombre, ¿verdad? Dice que es un salmo de David, aquí el Salmo 124, había pasado en su vida por muchas crisis, pero él se da cuenta que a través de todas estas crisis, a través de todos estos levantamientos que los enemigos de él habían tenido en contra de él, y allí pasó por crisis, ¿cierto? Él encontró un refugio seguro. Nuestro socorro está ¿en dónde? En el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y entonces él dice que a pesar de haber cruzado por cada uno de estos problemas, por cada una de estas crisis, él dice, menos mal, o si no hubiese estado el Señor por mí, y nosotros podemos decir, si Dios no nos guarda, si Dios no estaría por nosotros, si Dios no iría al frente por nosotros, vivos nos habrían tragado nuestros enemigos. Entonces, cada una de las crisis que nosotros podamos estar enfrentando es un enemigo. A ver, cuéntenme, ¿ha pasado alguna vez por una crisis emocional? Ok, de tristeza, de alegría, de angustia, de depresión, de tristeza, de alegría. Sí, hay crisis de alegría. ¿Ha pasado alguna vez por alguna crisis de salud? Sí. ¿A alguno le ha dado alguna vez un dolor intenso y entonces ha estado en crisis? ¡Ah! Pero no se ha muerto, ¿verdad? Okay. Sí, si no, no estaría aquí. Okay. ¿Ha tenido alguna vez alguna crisis gastronómica? Una vez, de recién casada, no había plata o mucha plata para comprar cosas y teníamos el dinero justo para comprar la comida justa. Y yo eché a perder unos bistecs. Los salé terriblemente. Los eché a perder porque estaban incomibles.
Eso fue una gran crisis gastronómica. Otra de las cosas, hubo una crisis, eso la podríamos llamar una crisis de moda, ¿verdad? Porque tuvo que ver con la ropa. Por fin habíamos comprado un traje nuevo, habíamos logrado comprar un traje nuevo para el pastor, porque hace tantísimo tiempo que no se podía comprar un traje. Y yo, de buena persona y de buena esposa, le planché el pantalón. Y bueno, ya él se los ha contado alguna vez, ¿no? Y yo no sé por qué la plancha se me pegó. Ese tremendo hueco en un pantalón carísimo, una tela bellísima. Bueno, eché a perder el pantalón. Pero también de esa salimos, ¿no? Y así quizás, ¿verdad? Cualquier cantidad de crisis un poco más serias por la que todos hemos pasado. Pero ¿qué hacer ante la crisis? Bueno, los libros de psicología te dicen, ante la crisis, ¿cómo resuelves el problema? Entonces te dicen, cálmate, no actúes a lo loco. Pero ¿ustedes creen que uno logra calmarse en un momento de crisis o cuando está la crisis? Díganme la verdad. Es difícil. Por más autocontrol que uno haya desarrollado, quizás por más experiencia que uno tenga, en un momento de crisis, es difícil, depende de la crisis, ¿no? Porque yo he escuchado de personas muy, muy estables, muy, muy serias, muy, muy evangélicas, muy, muy consagradas, de verdad, que no es cuento que son consagradas, que en el momento de una crisis, por ejemplo, un familiar enfermo que tiene un dolor muy fuerte, ¡ay!, se vuelven como todo un 8, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentar eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a ver. ¿Qué hacer ante una crisis? La crisis, ¿cómo se define? Ponemos la lámina, ¿ok? Entonces, crisis, que es un cambio profundo, esa es la definición del diccionario. Cambio profundo y de consecuencias importantes, puede ser una crisis. Una crisis puede ser definida como intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad o un dolor, ¿verdad? Una crisis puede ser una situación mala, una mala situación o algo muy, muy difícil. Y así, pues se puede definir crisis y todos hemos estado alguna vez ahí. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto, o cómo resolvieron, o cómo se resolvió la crisis en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver varias historias. Yo no voy a contar todos los detalles de esas historias, pero sería muy bueno que usted hiciese el compromiso con usted mismo de leer, ¿verdad? Y de pues digerir estas historias, de leerlas y de orar sobre ellas y pedirle al Espíritu Santo que les haga ver, que les hable o que nos hable a través de estas historias. Voy a hacer referencia a todas ellas, las que hemos anotado, y luego, ¿verdad? Vamos a definir entonces cómo se resolvieron estas crisis. Bueno, primero encontramos una crisis económica. ¿Han tenido alguna vez alguno de ustedes una crisis económica? Seguro que no, ¿verdad? Ay, todos los días de mi vida son una crisis económica, alguien me dice, ¿verdad? Bueno, definitivamente todos hemos enfrentado o todos estamos enfrentando o vamos a enfrentar alguna vez en la vida una crisis económica. Aquí en Segunda de Reyes nosotros encontramos Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, nosotros encontramos la historia de una viuda. Había quedado sin su marido. Ser viuda en esa época no era lo mismo que ser viuda ahora. Las mujeres dependían absoluta y totalmente de los hombres, de lo que hiciese el marido. Económicamente dependían de eso. Bueno, el hombre había muerto, la mujer había quedado sin nada y resulta que esa viuda dice que sus cobradores, el acreedor, le quería venir a cobrar las deudas porque resulta que el marido, aparte que se murió, la dejó con deudas.
Y el acreedor quería cobrarle, ¿sabe con qué? Con 2 hijos. Bueno, me llevo a 2 de tus hijos, van a ser mis esclavos. Así quería. Imagínense lo que es para una mamá, ¿verdad? Para una madre, tener que ceder o tener que pagar una deuda con sus hijos. Eso es algo terrible. Bueno, de manera que esta mujer estaba en una crisis real. Aparte de una crisis económica, una crisis emocional y todo lo que eso puede implicar. Y dicho así, pues uno como que se dice fácil, pero realmente si nos metemos en la historia y si nos metemos en los zapatos de esa mujer, eso debió ser algo terrible, ¿ok? Y ella no tenía cómo resolver. Bueno, pero ella sabía que había alguien. Y ese alguien era el profeta Eliseo, el profeta de Dios. Dice, bueno, la única manera es que yo vaya donde el profeta Eliseo y le pregunte. Ella fue y le dice, Señor mío, ¿qué hago? Tengo esta situación. El profeta Eliseo le dice, bueno, ¿qué tienes en tu casa? Ella le dice, nada, solo tengo una vasija. Eliseo, el profeta Eliseo, le dice, bueno, ve, tengo una vasija llena de aceite, no, medio llena de aceite, tenía la mujer. Ve, reúne a tus hijos, dile a tus hijos que reúnan todas las vasijas que puedan, llenen esas, enciérrate tú con tus hijos en tu casa, llenen todas esas vasijas de la única vasija que tenía. Y bueno, definitivamente ella obedeció la palabra del profeta y pudo resolver la crisis económica. Y en ese momento, ¿verdad? Ella vende las vasijas de aceite y paga la deuda y vivió de lo que le quedó. Quiere decir que si el profeta le dijo, bueno, y ahora vive de lo que te queda, le quedó algo muy sustancioso, un buen negocio hizo la viuda y resolvió la crisis económica. Vamos con la otra crisis. Después vamos a hablar de por qué se resuelve esta crisis o estas crisis. Hay otra crisis. Una crisis, ¿qué? Gastronómica. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la comida. ¿Cualquier parecido con la realidad? Miren, nosotros encontramos en la Biblia, no solamente este caso, hubo muchas ocasiones en que hubo hambre en la tierra. Ahora, en este caso, en Segunda de Reyes, capítulo 4, esto es verso 38 al 44, dice que había una gran hambre en la tierra. Bueno, el profeta viene, ¿verdad? Y los hijos de los profetas, es decir, los que se estaban preparando quizás para el ministerio, para servir a Dios, le dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? El profeta de Dios, que era Eliseo, de igual manera, le dice, pon una olla grande y hagan un potaje. Bueno, pusieron una olla, ¿verdad? Reunieron lo que tenían. Yo me imagino que cada uno tenía como un cuartico de caraota. Unieron todo eso de lo que ellos tenían e hicieron un gran potaje para todos. Pero resulta que uno se fue a buscar montecito por ahí, ¿verdad? Para echarle cilantro a la sopa, no sé, para echarle algo verde, para inventar, y esto me hace recordar una vez que yo había preparado una salsa extraordinaria, riquísima, y la había hecho en 10 minutos, con los tomaticos y las cebollitas que teníamos ahí, los sofreí, bueno, esa cosa me quedó deliciosa. Pero entonces alguien fue al monte, eso fue en el Junquito, en la cabaña ya, fue al monte y entonces empezó a agarrar hierbita, la lavó, dice él que la lavó, la picó y resulta que se la echa a la gran salsita que yo había preparado. Y cuando yo voy a probar esa broma amarga, ¡ay, qué le echaste! ¡Ay, orégano orejón! ¡Qué gente! Dijo que el orégano orejón, aparte de otras hierbitas más que había agarrado, se hierve, esa broma sabe amarga. Bueno, total que tuve que botar eso. Porque gracias a Dios no estábamos pasando por una gran hambre, pudimos comer otra cosa, ¿no? Pero aquí ellos no podían botar eso porque era lo único que tenían. A alguien se le ocurrió traer hierbitas y metió ahí una hierba venenosa.
Exactamente no lo dice ahí, pero no dice que era una hierba venenosa, pero se supone, porque cuando él echa eso, entonces otro grita, muerte en la olla, ¿y ahora qué vamos a hacer? El profeta dice, calmados, esparce harina, oraron, supongo yo, y pudieron comer y se resuelve la crisis. Pero ahí hay algo más. Dice que alguien, ¿verdad?, trajo panes para el profeta y allí nosotros encontramos multiplicación de panes. Alguien trajo cierta cantidad de panes solo para el profeta y el profeta le dice a uno de sus colaboradores, el profeta Eliseo le dice a uno de sus colaboradores, mira, ve y junto con la sopita que nos vamos a comer, reparte pan. Y entonces el colaborador le dice, ¿qué te pasa, profeta? Esto es muy poquito pan. El profeta le dice, ve, reparte, porque Jehová ha dicho que alcanzará y sobrará. El colaborador hizo caso a la palabra del profeta Eliseo, repartió el pan, todo el mundo comió y sobró. Luego, ¿verdad?, se resuelve esta crisis gastronómica y Dios demuestra una vez más que el Señor es nuestra provisión. Luego nos encontramos con otra crisis por la que ya hemos pasado, ¿verdad? Una crisis de salud. Esto es en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y esto es un hombre, Naamán, general del ejército sirio, pero era leproso. Una gran crisis. ¿Han visto alguna vez fotos, a lo mejor, porque yo nunca lo he visto en persona, pero he visto fotos de gente leprosa? Se le caen los pedazos, está podrida la carne básicamente, y ahí eso no tenía cura, ¿verdad? Era algo incurable, era una gran crisis. Pero, ya sabemos la historia, el profeta tenía una sirviente que conocía al profeta, el general Naamán tenía una sirviente que conocía al profeta Eliseo y le dice, mi señor, vamos donde el profeta Eliseo, que hay allí palabra de Dios. Bueno, el profeta le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y él, ¿verdad?, puso peros, bueno, ¿y por qué no me manda a bañar en un río más limpio, más bonito? Pero finalmente hace caso a la palabra del profeta y la crisis de salud se resuelve. Léanse esa historia, Segunda de Reyes, capítulo 5, todo el capítulo 5 es la historia de Naamán, el leproso, y cómo el Señor le sana. ¿Han tenido alguna vez crisis de salud? Sí. ¿Hemos experimentado la gracia de Dios a través, ¿verdad?, de esas crisis? Sí. Como sea que te hayas curado, milagrosamente, ¿verdad?, sin ningún medio o con una pastilla, siempre es Dios quien dirige tus pasos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la ciencia es escudo. No le digan a nadie que no tome una pastilla, porque eso debe ser una revelación personal. No le digan nunca a nadie que porque toma pastillas no tiene fe, porque eso es una revelación personal e individual. ¿Ok? Dios hace milagros y hace milagros extraordinarios a cualquier nivel, pero es una responsabilidad individual que tú te tomes o no te tomes la pastilla. Es un trato de Dios contigo, con la persona. Amén. Entonces nunca juzgue a otro porque se toma una pastilla. Dios es dueño, ¿verdad? Dios le dio el conocimiento a los hombres sobre la ciencia y la ciencia es escudo. Bueno, y ahí, ¿verdad?, se resuelve esa crisis de salud. Luego, en Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, encontramos una crisis de seguridad. ¿Estaremos sufriendo crisis de seguridad en este país? Sí, ¿verdad? Todo el mundo anda asustado en la calle. Pero ¿qué pasó ahí? Segunda de Reyes, capítulo 6. Miren, los sirios estaban persiguiendo al pueblo de Israel. Pero definitivamente cada vez que el rey sirio orquestaba un plan,
el plan se desbarataba porque resulta que en el campamento de los de Israel sabían lo que estos habían planeado y bueno, podían vencerlos, ¿verdad? Nunca pegaban la estrategia. El rey sirio dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que está pasando? ¿Será que entre nosotros hay algún soplón que va y le dice nuestra estrategia a los de Israel? Y entonces uno del ejército le dice, no, señor mío, lo que sucede es que en Israel hay un varón de Dios, hay un profeta de Dios, que Dios le revela a él todas las cosas. Y por eso es que nosotros no pegamos ninguna estrategia sirve. Entonces resulta que se levanta el ataque entonces en contra de Eliseo, que era el profeta. Bueno, a quien vamos a perseguir, dice el rey sirio, es a ese profeta, a Eliseo. Vamos a matarlo. De manera que Eliseo estaba siendo perseguido, ¿verdad?, para matarlo. Pero resulta que cuando los sirios se arman y envían un gran ejército a buscar a Eliseo. Y esa historia es bellísima, léasela y reléasela, ¿ok? Y Eliseo, un hombre de Dios, un varón de Dios, un profeta de Dios, estaba totalmente confiado, ¿verdad? Y allí es cuando Jesse, el sirviente, le dice, ay Señor, mira, vienen los ejércitos sirios. Y entonces Eliseo le dice, Señor, ábrele los ojos porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esa es una oración que nosotros tenemos que hacer, ¿no es verdad? Señor, ábreme los ojos para saber que más son los que están con nosotros que los que están con el malo. Bueno, resulta que están hablando con Eliseo. Eliseo les dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué quieren? Yo me imagino la escena, ¿no? Después que oró. Entonces, bueno, estamos buscando a este tal y tal hombre. Entonces Eliseo le dice, vengan por acá. Y va y los encierra en la ciudad de Samaria. Los encierra allí donde los israelitas. Y entonces después Eliseo ora y le dice, Señor, después que están encerrados, ¿ok?, que están rodeados por el ejército de Israel, que ellos están indefensos, los sirios. Dice, Señor, ábrele los ojos. Y cuando los sirios se dan cuenta, están ahí rodeados del ejército israelita y se dan cuenta que están enfrente de Eliseo. Eso es una historia tremenda. Por eso, de ahí es que yo oro, Señor, haznos invisibles a los ladrones. De esa historia es que yo oro eso. Haznos invisibles a los ladrones, a los malos, a los perversos, a todos los que quieran hacernos daño, haznos invisibles en el nombre de Jesús. Bueno, cuando están allá adentro, entonces el rey de Israel le pregunta a Eliseo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Los matamos? Porque los tenemos rodeados, son nuestros. Eliseo le dice, no, vale, dale pan, dale comida. Resulta que tienen una tremenda comida y de ahí en adelante, ¿verdad? Ellos se van, experimentaron la misericordia de Dios, se van y mientras reinó ese rey sirio que gobernaba este ejército, no persiguieron más nunca a los israelitas. Luego más adelante en la historia vemos otra vez que los sirios se levantan en contra de Israel, pero es ya otro rey, ¿ok? Entonces, allí nosotros vemos que también, ¿verdad?, se resuelve una crisis de seguridad. Ahí es resuelta esa crisis de seguridad o de inseguridad. Pero ahora vamos a ver, próxima lámina. El rey Asa en crisis. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, búscalo conmigo en tu Biblia. Segunda de Crónicas 16. Fíjense, el rey Asa era un rey bueno. Era un rey, ¿verdad?, que buscó a Dios, que hizo cosas buenas. Pero en algún momento de su vida buscó la ayuda en un momento de crisis cuando se levantaron contra él. Fíjense que Asa, leemos ahí, capítulo 16. En el año, ¿están conmigo Segunda de Crónicas? Ok. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá,
Recuerden que aquí estamos en un reino, en un pueblo de Dios dividido. El reino de Judá y el reino de Israel. Ambos eran pueblo de Dios, pero ellos estaban divididos. Entonces, Asa era un rey bueno, un rey que en Judá buscó a Dios. Baasa era un rey malo en Israel. Entonces, Baasa se levantó en contra del rey Asa y dice que hizo, ¿verdad?, una fortaleza en esta ciudad que se llamaba Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno de Judá. O sea, rodeó a Judá para entrar y para conquistarla. Entonces, miren lo que hizo Asa. Sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y buscó ayuda en Ben-Hadad, rey de Siria. Y le dice al impío, al sirio, le dice, por favor, ven a ayudarme, porque resulta que este Baasa quiere venir en contra de mí. Fue a buscar, en el momento de la crisis, fue a buscar ayuda ¿en dónde? En un impío. No oró, no le preguntó a Dios, no le preguntó a los profetas, fue a buscar ayuda donde un impío. Y más adelante entonces encontramos, ¿verdad?, en el verso 7, en aquel tiempo vino el vidente Hanani, que era un profeta de Dios, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes, los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Él está recordando, ¿qué te pasa? Anteriormente, cuando estuviste en el momento de crisis, te apoyaste en Dios. Y Dios, a pesar de que este era un ejército más numeroso, resulta que Dios te libró por cuanto te apoyaste en el momento de crisis en Él. Pero ahora, ¿qué te pasó? Se desvió, se olvidó, se creyó fuerte. Y finalmente, ¿verdad?, el Señor le dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Mire, esto subráyelo. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Es decir, Asa primero hizo lo bueno, pero su corazón en algún momento se desvió y empezó a actuar. ¿Cómo dice ahí el texto? Empezó a actuar locamente, sin pensar, y se olvidó de que los ojos del Señor están puestos sobre aquellos que tienen un corazón, ¿qué? Perfecto delante de Él. Y esto nos enseña a nosotros que aquellos que tenemos, que Dios nos ayude, un corazón perfecto delante de Dios, en el momento de crisis no confiamos en otra cosa, sino que nos apoyamos ¿en quién? En Dios. Otro, rey Acaz, en crisis. El rey Acaz en crisis. Segunda de Crónicas 28. Encontramos entonces aquí, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Este era malo desde el inicio, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Hizo lo malo. Ahora, los sirios se levantaron en contra de Acaz, y dice el verso 18,
los filisteos se levantaron en contra de Acaz y él buscó ayuda en los sirios. Dice, en los asirios. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria. Recuerden que cuando estudiamos nosotros el Antiguo Testamento, nosotros dijimos que Asiria eran, ¿qué? ¿Alguien se acuerda de eso? Asiria es diferente de los sirios. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, este fue a buscar ayuda en los asirios, que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por todas las ciudades del Negev de Cefela, de Judá, y habían tomado Bet-Semes y todas esas ciudades. Verso 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado como desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Verso 21, no obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes, ¿para qué? Para buscar ayuda de los asirios, pero los asirios, ¿qué? No lo ayudaron. Y definitivamente este terminó muy mal. En una crisis, ¿verdad? Este empezó mal y terminó mal. En los momentos de crisis buscó ayuda en los asirios, les dio, igual que el otro, igual que Asa, les dio los tesoros del templo, los tesoros de la casa de Dios sin preguntar, actuó desenfrenadamente y finalmente terminó mal. Ahora, tenemos otra lámina ahí. Tenemos otra lámina ahí. Esa. Éxito o fracaso en el momento de crisis. Yo quiero que ustedes, ¿verdad? Recordando un poco lo que hemos visto en cuanto a las personas que han tenido éxito en el momento de crisis, ¿cuál es el elemento en común que ustedes han visto acerca de aquellos que han tenido éxito en el momento de crisis, ¿verdad? Vimos la crisis de salud, la crisis de seguridad, la crisis gastronómica. Todos esos casos tuvieron éxito, la gente tuvo éxito, salió con éxito. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Obedecieron la palabra, porque el profeta Eliseo era representación en el Antiguo Testamento de lo que es la palabra de Dios. Buscar al profeta de Dios, buscar al profeta Eliseo representaba buscar a Dios, buscar y obedecer, fundamentarse en la palabra. O sea, nosotros no podemos ahora simplemente trasladar eso a nuestros tiempos y decir, cree a los hombres de Dios. Claro, cree a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios cuando te predican la palabra. Porque todo el mundo tiene el Espíritu, bueno, los renacidos, ¿verdad? Los convertidos tenemos el Espíritu Santo y tenemos una Biblia a disposición. ¿Sí o no? Amén. La Biblia sin la revelación y la iluminación del Espíritu Santo no es nada. Entonces, cree a los profetas, claro que sí, siempre que los profetas te estén indicando lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, el éxito en la crisis va a depender en qué medida nos apoyemos en la palabra de Dios. Lo mismo que ellos hicieron allá. Ahora, el elemento común que nosotros vemos en el fracaso ante una crisis, ¿cuál es? Hubo dos palabras que subrayé a propósito: locamente y desenfrenadamente. Cuando en una crisis alguien actúa locamente, desenfrenadamente, sin pensar, sin razonar, sin aquietarse, seguramente, ¿verdad?, que vas a ir directo al fracaso. Ahora,
Sí, pero es que cuando yo estoy en un momento de crisis, empieza una cosa, ¿verdad? Que me sube y me baja. Y alguien me decía, es que yo ni me reconozco, me pongo así como loco o como loca. Sí, está bien. Aunque uno sienta eso, siempre hay algo que aunque tú estés así, entonces uno tiene que aprender a conocerse, como ya hemos dicho muchas veces aquí. Y yo sé que en ciertos momentos de crisis, mire cómo yo reacciono ante las crisis. Número uno, ante las crisis yo puedo acostarme a dormir. Ciertas crisis, ciertas, ¿ok? Hay ciertas crisis en mi vida en que yo reacciono, me acuesto a dormir y duermo. Hay otras crisis que yo también me pongo como loca y no sé ni siquiera lo que hago. Y cuando yo me acuerdo de mí misma, ay, Dios mío, gracias por tu protección. En otros momentos de crisis, lloro. Pero en otros momentos de crisis me siento y logro pensar. Ay, qué bueno que logro pensar. Ahora, como yo sé, ¿verdad? Que en ciertas circunstancias uno no sabe cómo reacciona, entonces yo oro cada día por mí, Espíritu Santo, ayúdame a que yo pueda, que no me pase lo mismo de la otra vez, pero gloria a Dios que el Señor estuvo ahí. Y el Señor, yo una vez dejé, bueno, ya eso yo se lo he contado demasiadas veces, dejé el carro a mitad de la autopista porque se estaba, iba a decir se estaba ahogando el carro, no, la que me estaba ahogando era yo, pero de miedo. Se estaba llenando de agua, yo tenía a Gabriela chiquitica, dejé el carro ahí parado, me salí, me mojé en la autopista, todos mis pantalones y a Gabriela también. Menos mal que el Señor mandó un ángel bombero que nos ayudó. Y la gente me decía, pero es que yo ahorita es que estoy pensando, porque yo ahí no pensé. Señora, usted está loca, ¿cómo es el carro ahí? No me interesa, decía yo. Y bueno, y ese bombero me ayudó a cruzar la autopista y después me regresó otra vez. Y me monté en el carro y me devolví. Gloria a Dios por ese ángel que el Señor me mandó. Entonces yo ahí digo, oh Señor, ayúdame. Porque no pensé. Gloria a Dios por su protección, ¿no? Pero claro, eso es ahora desde afuera, que yo lo pienso. Entonces, como ya yo sé, ¿verdad? Señor, guárdame y protégeme. Ayúdame porque mira, ¿viste? Pero gloria a Dios por su protección y su ayuda. Entonces uno tiene que saber cómo uno reacciona. En momentos de crisis, aunque sientas lo que sientas, es mejor estar tranquilo. Es difícil, es sumamente difícil, pero es mejor tratar de no reaccionar. ¿Verdad? Hay momentos en que uno tiene que reaccionar y gloria a Dios a veces nos sale bien, pero otras veces no. Otras veces lo que hacemos es destruir, no ayudamos, ¿verdad? Entonces, en el momento de crisis, pidamos al Espíritu de Dios, Señor, ayúdame a estar en paz. Porque de ello va a depender nuestro éxito o nuestro fracaso. Vamos a ver qué dice Isaías 31. Isaías 30:15, todo ese capítulo 30, ¿verdad? El Señor les está reclamando al pueblo de Dios, a su pueblo, que ellos, en el momento de la desesperación, ellos buscaron ayuda en Egipto. Y entonces ahí le dice, Egipto no te puede salvar. Y tú corriste a Egipto. Entonces a veces nosotros estamos en crisis, ¿verdad? Y en vez de recurrir al Señor, nosotros pensamos en el esposo, pensamos en un amigo, pensamos en, no, que yo tenía, que no, que ahorita mismo lo voy a llamar, pensamos en un abogado que nosotros conocemos, pensamos en el banco, pensamos en todo menos en lo que deberíamos pensar.
La primera opción para nosotros es decir, Señor, ayúdame. Entonces, sea cual sea la crisis por la que estemos pasando, y quizás ahora estás pasando por una crisis, lo que sea, quédate quieto, piensa y pide dirección y ayuda al Señor. Sí, pero es que no me viene. Bueno, tranquilo, porque el Señor, Isaías 30:15, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero ellos no quisieron, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. O sea, aunque yo no quiera, a mí esto me hace ver mucha gente, y no es el caso de todo el mundo, pero mucha gente lo único que quiere hacer aquí y ahora es irse para otro lugar. El otro día alguien me venía a contar una historia y no tiene a nadie en ningún lugar, a nadie, ni familia, ni nunca ha ido a ese país, nada, ni un conocido, nada. No, es que yo me tengo que ir para allá porque yo, ¿qué? ¿Te están botando de donde vives? No. ¿Te están botando el trabajo? No, pero no, es que esta situación no la aguanta nadie. Yo me tengo que, ¿a dónde te vas a ir? Es increíble la cantidad de gente que ahora lo único que está pensando es irse. Pero el Señor no, ellos estaban aquí en una situación grave, ¿ok? Pero el Señor le dice, en descanso y en paz, en reposo. A ver, entren, pónganse todos en una posición de descanso, como en el colegio, posición de descanso. En paz, en reposo. Relájate, baja tu nivel de ansiedad. Mi mamá, nosotros le decíamos, los tres, ¿no? No, le decíamos, mamá, cálmate. Entonces, mientras más le decíamos, cálmate, ella más se ponía. Y como nosotros sabíamos, ¿verdad? Que cuando ella estaba brava con nosotros, eso la estresaba, lo hacíamos los tres a propósito. Cálmate, baja tu nivel de ansiedad. Entonces, ¿qué hay que hacer en la crisis? Tranquilo, calmado. Esa cosa ya me ha dado 2 sustos esta semana. Uno el domingo y otro ahora. Y no quiere decir que no vamos a tener esta clase de reacciones, ¿verdad? En un susto. No, siempre las vamos a tener. Porque es algo natural del ser humano, pero ya que uno la tiene, entonces respira, cálmate. Mi vida está en las manos del Señor. ¿Ves? Una vez andábamos por la autopista, andaba sola yo con Gabriela. Era de noche, salíamos de aquí, yo creo que eran como las 8:30, oscurísimo, quizás más de las 8:30. Y de repente un motorizado enfrente de nosotros le saca la pistola. Y yo nunca había visto una pistola tan cerca en mi vida. Así, frente, le saca la pistola al de la camioneta de al lado. Yo estaba aquí, el motorizado aquí, la camioneta aquí. Y a mí me quiso dar una crisis que yo pensé ser meteoro, hacerle al carro así, o sea, lo pensé todo. Pero si yo le hago el carro así sin mirar, gloria a Dios. Ahí sí reaccioné bien, ¿ves? Me entró un susto horrible y dije, pero tengo la niña al lado, ¿qué voy a hacer? En el nombre de Cristo Jesús, Gabriela, vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que ese tipo no le puede hacer nada al de la camioneta. Y empezamos a orar ahí y de pronto, porque el tipo lo estaba amenazando y le sacó la pistola. Y para más colmo, que en vez del otro irse corriendo con su camioneta, se queda ahí y estaban como peleándose. ¿Ok? Y quizás estuvimos, no sé, los 2 minutos más largos de la vida. Pero yo no podía ser así, porque ahí venían un montón de carros y rápido. ¿Okay? Y estos andaban discutiendo con una pistola enfrente de nosotros y yo, madre. ¿Okay?
Pero ahí, ¿verdad? Uno sabe de quién agarrarse. Señor, ayúdanos, tranquila. Ok, grita todo lo que quieras porque sí se puede gritar, se puede hacer un culto ahí. Pero ¿qué es lo que vas a gritar? Porque si yo empiezo lo que yo pensaba, ¡ay, nos vamos a morir! ¡Me va a disparar! Porque eso es todo lo que uno piensa. Epa, pero ¿y qué le estoy enseñando yo a ella? Gloria a Dios, que uno puede decir, ¡aleluya, gloria a Dios! ¡Santo! Sí, perdón, no sabía que iba a hacer eso. En el nombre de Cristo Jesús. Y eso infunde seguridad, aunque uno lo está diciendo con todo el miedo del mundo, ¿no? Pero la fe en el Señor y el nombre de Cristo tiene poder. ¿Ves? Entonces, ¿qué vas a hacer? Cálmate y pa'lante, más nada. Aunque te estés muriendo por dentro, pero el Espíritu Santo de Dios que nos habita nos da la capacidad para reaccionar, ¿ok? Y para, en el nombre de Jesús, seguir adelante. Entonces, cualquier cosa tenemos que tener en mente, Señor, ayúdanos a reaccionar. Y eso es una oración que hay que hacer. Eso es inteligencia emocional y espiritual, madurez espiritual. Ayúdanos a reaccionar ante la crisis, cualquiera que ésta sea, en quietud y en reposo. En quietud y en reposo. Luego, dice, Salmo 46:10. Finalmente, ¿verdad? Salmo 46, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar. Claro, y nosotros nos paramos y lo decimos eso como un salmo tan bonito, la recitación de un poema. No, eso es vivencial, eso es verdad. Las crisis de nuestra vida son un tsunami. Son un terremoto y nosotros nos sentimos así, ¿verdad o no? Sí, pero ¿qué es lo primero que te dicen en un terremoto? Cálmate, quédate donde estás, o sea, ve lo que sucede, lo que pasa, porque ¿saben qué? Que en las crisis naturales la mayoría de la gente se muere porque salen todos corriendo al mismo tiempo. ¿Es verdad o no? Me lo inventé. No, es verdad, eso dicen. ¿Okay? Es lo mismo, cuando uno en la crisis reacciona alocadamente, desenfrenadamente, sin tener el control, sin templanza, entonces lo que vas a producir es muerte. Lo que vas a producir es, ¿verdad?, una catástrofe, una crisis mayor. Pero entonces finalmente el Salmo 46 nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos, ese salmo termina así, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué hay que aprender? A través de cualquier circunstancia en la vida, a través de cualquier crisis que tú puedas estar pasando, el éxito depende de que aprendamos a estar quietos. Y que aprendamos que allí, ¿verdad?, es cuando el Señor va a venir en nuestra defensa. Él lo hace, no sé cómo lo hace, pero Él lo hace. Que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo, amén, que tengamos todos en el momento de crisis, sea cual sea la crisis, ese dominio propio, esa templanza para saber cómo reaccionar. No quiere decir esto que no vas a sentir, escuchen, no quiere decir esto que los nervios en el cuerpo, ¿sí?, no se te van a alterar, se te van a alterar porque de ello no depende la paz. La paz depende de lo que tú tienes aquí, del depósito del Espíritu Santo. Entonces, en esa medida que tú aprendas a pensar qué, la palabra de Dios. Acuérdense, el éxito en las crisis fue que ellos siguieron la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En esa medida vamos a tener el éxito esperado. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude realmente a ser personas maduras, a ser personas inteligentes emocionalmente, a ser personas que en todo lugar que nosotros estemos y por todo lugar, toda situación que enfrentemos, realmente podamos reaccionar conforme a la imagen de Dios en nosotros. Amén.